Daniel Quintero lanzó una advertencia política que generó un fuerte revuelo en los escenarios nacionales, dejando en claro que su apuesta presidencial está directamente ligada a un proceso de cambio profundo en el sistema institucional colombiano. En un video difundido en su cuenta oficial de X, el precandidato afirmó con contundencia que, si la Corte Constitucional decide frenar la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro, él mismo, de llegar a ser elegido, pondrá en marcha el inicio de una asamblea constituyente como primer acto de gobierno. Estas declaraciones rápidamente captaron la atención de la opinión pública y pusieron en debate la tensión existente entre las ramas del poder en Colombia y el alcance de las reformas sociales que actualmente discute el país. En su mensaje, Quintero señaló que no se trata simplemente de un capricho político, sino de una convicción clara de que las instituciones no pueden convertirse en un obstáculo para las transformaciones que, según él, requiere con urgencia la nación. Con énfasis dijo que el 26 de octubre, fecha en la que se llevará a cabo la consulta del pacto histórico, se daría inicio formal al proceso constituyente si la Corte llegase a tumbar la reforma pensional. Para Quintero, ese día marcaría un punto de inflexión en el rumbo del país, donde los ciudadanos decidirán si respaldan una propuesta de cambio estructural o permiten que, en sus palabras, las élites judiciales y políticas sigan frenando las reformas. La reforma pensional presentada por Gustavo Petro ha sido objeto de intensos debates en el Congreso, la academia y la sociedad civil. Su objetivo principal es garantizar mayor equidad en el sistema, fortalecer el papel de Colpensiones y limitar la concentración de recursos en manos de fondos privados. Sin embargo, su paso por las instituciones no ha sido sencillo, pues sectores económicos, partidos políticos de oposición y organismos de control han advertido riesgos de sostenibilidad fiscal y han cuestionado la manera en que se pretende redistribuir los aportes de los trabajadores. En este contexto, la Corte Constitucional se convirtió en un actor clave, ya que tiene la responsabilidad de determinar si los aspectos legales de la reforma cumplen con lo estipulado en la Carta Magna. El ingreso de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte añadió un componente adicional de incertidumbre, pues su trayectoria como es defensor del pueblo y sus vínculos políticos han sido señalados por críticos como factores que podrían incidir en su posición frente a una reforma de gran alcance. Para Quintero, la eventual decisión de la Corte no puede convertirse en un obstáculo insalvable, y por eso plantea que la única salida ante un bloqueo institucional es convocar a una constituyente. Con ello, busca abrir la puerta a una discusión mucho más amplia sobre el modelo de Estado, la distribución del poder y las transformaciones sociales que, en su visión, no pueden depender del criterio de unos pocos magistrados. La idea de una asamblea constituyente no es nueva en Colombia, pero cada vez que aparece en el debate público genera intensas divisiones. Algunos sectores consideran que es una vía legítima para redefinir el pacto social y actualizar la Constitución de 1991, la cual, pese a sus aportes, no ha logrado resolver problemas estructurales como la desigualdad, la corrupción y la exclusión política. Otros, en cambio, ven en la propuesta un riesgo de concentración de poder y de debilitamiento de las instituciones, pues abrir la puerta a una constituyente puede convertirse en un camino hacia la inestabilidad política. En este caso, el anuncio de Quintero se percibe como una forma de presionar a la Corte Constitucional para que no bloquee la reforma pensional, pero también como un mensaje a sus seguidores de que su candidatura no se limitará a la defensa de propuestas, sino que contempla medidas de fondo. El tono desafiante de Quintero se enmarca en un contexto electoral donde las promesas disruptivas buscan captar la atención de una ciudadanía cansada de la política tradicional. Su discurso está dirigido principalmente a las bases sociales que respaldan al pacto histórico y que ven con recelo a las instituciones que, en su percepción, han actuado históricamente en defensa de los intereses de las élites. De ahí que el precandidato insista en que no se trata de un acto simbólico, sino de una decisión firme. Iniciar una constituyente será su primera acción de gobierno si llega a la presidencia. La mención explícita a la fecha del 26 de octubre no es casual. Ese día será clave para el pacto histórico, no solo porque se definirá la consulta interna de la coalición, sino porque, según Quintero, marcará el inicio de un nuevo ciclo político. En sus palabras, será el momento en que los ciudadanos decidan si quieren continuar con el rumbo de las reformas sociales propuestas por Petro o si permitirán que una corte con nuevos integrantes ponga freno a esos cambios. Quintero utiliza esta fecha como un símbolo de movilización, invitando a sus seguidores a ver la consulta como una antesala de la constituyente. Lo que muchos analistas señalan es que con esta postura Quintero busca diferenciarse de otros precandidatos que, aunque comparten cercanía con Petro y el pacto histórico, no se han mostrado tan explícitos en proponer medidas radicales frente al sistema institucional. Mientras algunos plantean ajustes o nuevas leyes para intentar sacar adelante las reformas, Quintero plantea un rediseño completo a través de la constituyente. Esta diferencia puede fortalecer su perfil como un candidato dispuesto a asumir riesgos,
pero también lo expone a fuertes críticas de quienes consideran que este tipo de propuestas amenazan la estabilidad del país. Las reacciones no se hicieron esperar. Desde la oposición, varios dirigentes señalaron que la amenaza de convocar una constituyente es una forma de chantaje a la Corte Constitucional y un desconocimiento del principio de separación de poderes. Argumentan que los magistrados deben tener plena autonomía para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes y que ninguna candidatura puede condicionar sus fallos. Incluso algunos sectores moderados dentro del mismo pacto histórico consideran que hablar de constituyente en este momento puede distraer del objetivo principal, que es lograr que las reformas sean aprobadas dentro del marco institucional existente. Pese a las críticas, Quintero defendió su postura asegurando que lo que está en juego no es una simple ley, sino el futuro de millones de colombianos que esperan un sistema de pensiones más justo y sostenible. Insistió en que las élites no pueden seguir decidiendo por encima del pueblo y que, si las instituciones bloquean el cambio, entonces la única salida legítima es convocar al pueblo a decidir directamente. En este sentido, planteó que la constituyente no debe verse como un riesgo, sino como una oportunidad para democratizar aún más el poder en Colombia. Detrás de este debate hay un trasfondo mucho más amplio, la tensión entre la visión de cambio que representa el gobierno de Petro y la resistencia de sectores tradicionales que temen perder privilegios. La reforma pensional es solo un ejemplo, pero lo mismo ocurre con la reforma laboral, de salud y educativa, todas ellas enfrentadas a resistencias en el Congreso y en los tribunales. Por eso, la propuesta de Quintero puede entenderse como una forma de abrir el camino para que estas transformaciones no queden truncadas. Al mismo tiempo, refleja la creciente polarización política del país, donde cada propuesta se convierte en un campo de batalla entre quienes piden acelerar los cambios y quienes los ven como una amenaza. En este contexto, la mención a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte no fue menor. Para Quintero, su llegada representa un factor decisivo que podría inclinar la balanza en contra de la reforma pensional. Sus palabras fueron interpretadas como un cuestionamiento a la independencia de la Corte y como una advertencia de que, si el fallo es negativo, la ciudadanía no se quedará de brazos cruzados. Este tipo de mensajes, aunque polémicos, refuerzan la narrativa de Quintero de que su proyecto político no busca acomodarse a los límites actuales, sino superarlos a través de un nuevo pacto social. La historia política de Colombia ha mostrado que los procesos constituyentes no son fáciles y suelen estar cargados de tensiones, riesgos y grandes expectativas. La Constitución de 1991 surgió de un momento de crisis, pero también abrió un camino de derechos y participación ciudadana. Ahora, Quintero plantea que 3 décadas después, el país necesita otro pacto que permita superar los bloqueos institucionales y avanzar hacia un modelo más justo. La pregunta que queda en el aire es si la sociedad está dispuesta a embarcarse en un proceso de esa magnitud en medio de un clima de polarización y desconfianza. La estrategia de Quintero parece clara, posicionarse como el candidato del cambio profundo, el que no teme enfrentar a las instituciones y el que pone por delante la voluntad popular. Su apuesta es arriesgada, pues en un país con instituciones frágiles, hablar de constituyente despierta temores. Sin embargo, para una parte del electorado, esa misma audacia puede ser interpretada como una virtud, como una señal de liderazgo firme y decidido. De aquí al 26 de octubre, sus palabras seguirán resonando en el debate público y marcarán la pauta de cómo se configurará la disputa dentro del pacto histórico. En definitiva, lo que está en juego no es únicamente la aprobación o no de la reforma pensional, sino el modelo de país que se quiere construir en los próximos años. Las declaraciones de Daniel Quintero abrieron una discusión que va mucho más allá de las pensiones y que toca de lleno el equilibrio de poderes, el respeto a las instituciones y la capacidad del pueblo para decidir directamente sobre su futuro. Para unos, su propuesta es una amenaza, para otros, es la única salida. Lo cierto es que con su mensaje ha puesto en el centro del debate la posibilidad de una nueva constituyente, que de concretarse marcaría un giro histórico en la política colombiana. Si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario sobre este tema tan importante para el futuro del país. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido con suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.